Hola, buenas tardes ya a todos. En primer lugar, disculpas en nombre del Banco Mundial por el hecho de que Amal no haya podido venir, pero tanto ella como el equipo de Agua en Oriente Medio Norte de África han preparado esta presentación que voy a presentaros y que habla un poco... coffee break no es... Habla un poco de los retos de agua en Oriente Medio y Norte de África desde la perspectiva del Banco Mundial y, bueno, en particular incide en una iniciativa reciente que hemos montado con la ayuda de nuestros partners y que consiste un poco en evaluar los desafíos del agua urbana en estas ciudades y compararlos un poco con otros entornos de ciudades en escasez del resto del mundo que pudieran aportarle algo a esta región. ¿Cómo surgió la iniciativa de Water Scarce Cities o ciudades en escasez? Sale como un poco raro, creo que no se ha adaptado bien la tipografía. Pero básicamente, pues esto, como casi todo en el Banco Mundial, surgió a raíz de una demanda de uno de los países clientes, en este caso Yemen. La ciudad de Sana, el alcalde, pues, preguntó al Banco Mundial si había casos parecidos en el resto del mundo, parecidos a la crisis de agua que está viviendo Sana, incluso antes de los conflictos. El tema es que la ciudad estaba creciendo a muchísima velocidad y estaba compitiendo el uso urbano mucho con la agricultura. Además, había subsidios al diésel, con lo cual se bombeaba muchísima agua subterránea para riego y se estaban también promocionando cultivos bastante intensivos en agua, como por ejemplo el cast. Entonces, pues esto generaba muchísimo conflicto. Se sabía que no solo en torno a Sana, sino en torno a otras ciudades, pues los acuíferos se estaban sobreexplotando y estaban bajando a niveles de incluso metros por año. Y había pues muchísima preocupación. Entonces, esta demanda coincidió un poco con el foco que estaba poniendo el Banco Mundial y la práctica de agua en las ciudades del oeste de Estados Unidos. Entonces, resonó muchísimo, le pareció la experiencia muy parecida a lo que ocurrió en los años 80 con Tucson, en Arizona, cuando en la ciudad hubo una expansión urbanística muy grande y se usó mucha agua subterránea para el riego de los cítricos. Entonces, un poco pues, se pensó en poner en relación o en referencia ambas experiencias y se pensó que, ¿por qué no?, otras ciudades de Oriente Medio podrían tener algunos problemas que podrían compararse con otras ciudades pioneras que han sabido salir del atolladero. Entonces, se lanzó en 2016 esta iniciativa de las ciudades en escasez, que es, pues como digo, de poner en común experiencias de ciudades que han salido del paso con otras ciudades de Medio Oriente que tienen dificultades. Volveré a esta diapositiva más tarde, pero básicamente pues, sigue saliendo mal, pero bueno, yo lo explico. ¿Qué ocurre realmente en estas ciudades de Oriente Medio que están sufriendo problemas de escasez? Pues, en primer lugar, pues tienen retos sin precedentes, esta urbanización tan intensa. Aparte, pues, la competencia de este uso urbano con el uso agrícola, que en muchos casos pues, es el motor económico de estos países y de estas regiones. Y aparte, pues, el desafío del cambio climático y los problemas de seguridad hídrica que esto podría generar. Al mismo tiempo, pues, en muchos de los casos, la gestión de los recursos y en particular del agua pues, no es sostenible a nivel ambiental, económico, etcétera. Y aparte, pues, las compañías de servicios pues, no siempre estaban al tanto de estos problemas o no siempre estaban usando las herramientas adecuadas, seguían basándose en enfoques tradicionales, en lo que hablaba Cala sobre los elefantes, soluciones más bien tradicionales de infraestructurales y muy lineales. Entonces, pues se pensó que este paradigma debía cambiar un poco y pasar de esos enfoques tan simplistas a cerrar un poco el ciclo del agua, a desmistificar algunas de las soluciones y a diversificar un poco las fuentes, para un poco desatar este potencial que en realidad sí que existe en esa región, que ha lidiado con escasez y con aridez tradicionalmente,
y que aparte pues tiene más capacidades que otras regiones que están peor en cuanto a recursos económicos o capacidades tecnológicas o técnicas, etcétera. Aún así, un poquito más sobre los retos en esta región, en Oriente Medio y Norte de África, pues como he dicho antes, pues la población vive en zonas que ya tienen de por sí muchísima presión. No sé si está saliendo bien ahí, porque en mi pantalla sale mal, pero bueno, lo sigo explicando. La población se concentra en zonas que ya tienen mucha presión sobre los recursos, en especial sobre los recursos hídricos, y aparte son zonas en las que se prevé un incremento poblacional, sobre todo en las áreas urbanas, un éxodo rural hacia las áreas urbanas que haría que creciera mucho más ese estrés hídrico que ya de por sí existe. Aparte, las proyecciones de cambio climático para el Mediterráneo y para esta área del norte de África y Oriente Medio, pues son bastante concurrentes, casi todas, en cuanto a que probablemente exista un decrecimiento en las cantidades de precipitación, lo que llevaría a situaciones de mayor estrés y a tener que cortar el consumo per cápita en gran medida de aquí a pues, en el transcurso de este siglo. Esto pues redefiniría un poco los retos que tienen las compañías de abastecimiento y de saneamiento para gestionar sus servicios, porque ya no sería simplemente gestionar el servicio, sino atender a todo el ciclo del agua y a todos sus componentes y conectarse más con la gestión de lo que es la cuenca, el acuífero y en sí los recursos hídricos. Porque, bueno, como sigo en la misma línea, pues estas compañías estas utilities se hacen nuevas preguntas que deben poder responderse, pues si los recursos van a ser suficientes, si va a haber más usuarios, si el cambio climático va a incorporar diferencias en esta disponibilidad de recursos, si hay otros recursos disponibles que aún no se han utilizado. Entonces, al final, las compañías de servicios pues, deben cambiar un poco su modo de actuar para adaptarse a estos nuevos retos de los que continuamente estamos hablando. ¿Cómo? Pues, ¿cómo pasamos un poco de las palabras a los hechos? Pues, como hemos dicho, cerrando un poco el ciclo de agua urbano, que no sea desde el recurso hasta el agua residual, sino que vuelva un poco al recurso ese agua mediante reciclaje o recarga de los acuíferos. Como hemos dicho antes, pues también diversificar las fuentes. Ya no es una solución u otra, sino un poco pensar en varias soluciones alternativas y costearlas y saber qué riesgos tiene cada una de ellas para que la ciudad y la compañía de servicio pueda un poco decidir de manera informada. Y también, pues, cooperación entre los actores y que sea todo mucho más colaborativo, incluso incorporando a los usuarios en el debate. Bueno, nuevamente, pues hay muchas experiencias de éxito, incluso en ciudades en escasez, pero se había notado que no estaban suficientemente documentadas o accesibles para que otras ciudades pudieran aprender de esas cuestiones. Y aparte, bueno, pues ya también se sabe que en realidad estas tecnologías las tecnologías en las que debería empezar a basarse ese cambio de paradigma están bastante testadas. No es un problema normalmente técnico siempre, sino que está más relacionado con la gobernanza y con las estrategias. Entonces, esto sí que debe seguir documentándose. ¿En qué se basan pues las soluciones? Pues, como sigo diciendo, en reducir la dependencia en grandes cantidades de agua y promover más la bajada en la demanda y la conservación de este agua y la eficiencia en lugar de seguir promoviendo solamente el aumento de los abastecimientos. Gestión innovadora de los acuíferos mediante creación de bancos de agua o virtuales o funcionales. Poner en marcha mecanismos que nos hagan aprovechar recursos de agua no convencionales como el agua de tormenta o la reutilización del agua residual o la desalación, cooperación con los usuarios, como hemos dicho,
y diseños que garanticen más robustez conforme de cara a la variabilidad climática y al cambio climático. Todas estas cuestiones se pueden ir incorporando en las utilities de Oriente Medio y Norte de África. ¿Vale? Aún así, pues es difícil reconocer estos nuevos cambios porque esta región pues sigue teniendo alguna serie de condicionantes o problemas a nivel político, institucionales o en menor medida, pero también algunos problemas técnicos para la puesta en marcha o la implementación de estas nuevas aproximaciones. Por ejemplo, pues hay poca sensibilidad a los riesgos, hay enfoques ingenieriles muy instalados, los mecanismos de cooperación no están demasiado flexibles, institucionalmente igual, la legislación para incorporar novedades, pues hay cierta rigidez y a nivel pues técnico pues están bastante preparados en general las utilities, pero aún existen algunos atrasos que deberían ponerse al día. ¿Vale? Entonces, por estas cuestiones, teniendo en cuenta estos retos y estas oportunidades, pues el Banco Mundial lanzó, como os he dicho, la iniciativa de Water Scarce Cities, que se basa en la promoción de casos de estudio de ciudades inspiradoras o pioneras y ponerlas un poco en relación con estas ciudades de Oriente Medio y Norte de África para ver comunalidades y ver en qué pueden aprender las unas de las otras. Es decir, pues usar también el poder de convocatoria del Banco Mundial y las redes que ya existen para poner estas utilities o estos gobernantes o incluso organismos de investigación en común y en diálogo para pasar pues también de ese debate a un poco la acción. Y también, aparte, el Banco Mundial proporciona apoyo a estas ciudades para que, bueno, pues, si quieren seguir con esta colaboración, puedan continuar pues, facilitando asistencia técnica, realizando diagnósticos de los problemas que puedan tener o incluso mandando expertos de una ciudad a otra para que vean las compañías de servicios y cómo operan. Toda una serie de diferentes mecanismos para fomentar ese diálogo y esa acción. ¿Vale? Todo esto pues, se construye en redes ya existentes, de partners que ya existían y, sobre todo, pues, como he dicho, pues, nos basamos en seleccionar una serie de ciudades, aquí se les llama champions, podríamos decir casos inspiradores, y estos casos pues, serían los que salen con color azul, son los que se recogen en el informe de lanzamiento de esta iniciativa. ¿Vale? Y luego los que salen en verde pues son las ciudades ejemplo, que son las que en primera instancia han querido aprender de esas ciudades inspiradoras, y las que salen en rojo son las potenciales que ya están manifestando interés en entrar en la iniciativa y un poco ver cómo pueden mejorar el funcionamiento de sus compañías de servicio de agua. ¿Vale? Porque en realidad pues, las áreas en las que se enfocaba tradicionalmente los proveedores de servicios pues realmente no pueden o no siempre pueden estar a la altura para digamos, atajar estas amenazas de las que hemos venido hablando, como las que, por ejemplo, pues sufren estas ciudades que salen aquí. Solamente son unos pocos de ejemplos, pues cambios bruscos en la demanda, deterioro de los acuíferos o de otras fuentes en términos de cantidad o de calidad, o problemas de sequías que han inducido pues, menores disponibilidades en el recurso, o cambios en las prioridades de las fuentes, o competitivos usos en la misma cuenca, o cuestiones de ese tipo. Estas son algunas de las ciudades ejemplo, de las ciudades inspiradoras. ¿Vale? Entonces, se ha creado un informe en el que se muestran varios de estas ciudades ejemplos y sus mayores, digamos, retos o cuestiones que han salido adelante y un poco los pilares de su política, de su economía y su política que los han llevado a este éxito y cómo han podido salir del problema. Por ejemplo, este es el caso de Orange County, en Los Ángeles, que ha apostado mucho por un nuevo modelo de gobernanza del agua subterránea y aparte de los usos también se está enfocando mucho a su recarga, pues recarga por medio de aguas residuales recicladas y tratadas y recicladas,
o también parando el agua de tormenta en los ríos y permitiendo que ésta se infiltre más y que siga pues, recargando el acuífero. ¿Vale? Ellos han enfocado mucho al aumento del recurso. Luego tenemos el caso de Windhoek en Namibia, que también ha basado mucho su estrategia en la gestión de los acuíferos, pero en este caso pues, el acuífero se recarga por medio de pozos y cuya agua proviene pues, de unas presas que son estacionales. Esas presas normalmente no proporcionaban agua todo el año por evaporación y porque eran pequeñas, y lo que se hizo, la solución por la que se optó, era por reinyectar el agua en los acuíferos y poder tenerla disponible en momentos de escasez. También se ha apostado muchísimo por tarificación del agua, por conservación, por políticas de reducción de la demanda. Luego está el ejemplo de Malta, que no es solo un ejemplo de una de las ciudades, sino que toda la isla, aparte de la tradición tan importante que tienen en cuanto a desalación, de más de un siglo, pues también recientemente han apostado por gestión de cuencas, por reforestación y paisajismo, que no solo trae pues, mayor infiltración y menores correntías y mejoras en los acuíferos, sino que aparte pues, tiene co-beneficios con el turismo y con el paisaje y esta historia, y también han apostado por la reutilización del agua residual y por la conservación del agua. Es un ejemplo muy interesante el de la isla de Malta en su conjunto. Melbourne, en este caso, lo que tenía que enseñar Melbourne era pues cómo una sequía larga ha hecho que todos los actores se pongan muy de acuerdo, e incluso después de la sequía pues siguen estando muy bien coordinados. Y Chipre, otro caso a nivel de todo el país, pues ha también basado su enfoque en las campañas de concienciación, en comunicación, en tarificar también bastante bien y en este caso en infraestructura de agua superficial. ¿Vale? Todos estos ejemplos y algunos más pues, se han recogido en el manual de lanzamiento de la iniciativa, que está, pues como he dicho ya varias veces, enfocada a que los jefes de proyecto o las utilities de ciudades de Oriente Medio pues, puedan inspirarse o obtener referencias de retos o desafíos similares para un poco cambiar el paradigma, entender los retos emergentes y los principios que han llevado a estas ciudades al éxito, por si pudieran servirle un poco de referencia, y ver un poco cuáles son las comunalidades entre unas ciudades y otras para fomentar, bueno, aquí pone replicación, pero una palabra que da un poco de salpullido, en realidad inspiración entre unas ciudades y otras para ver qué puede ser interesante incorporar. Lo que no es, por supuesto, una caja de herramientas para saber cómo entrar en esas reformas para las compañías de servicio, pero sí, pues eso, proponer referencias. ¿Vale? ¿Qué se ha aprendido en estos intercambios? ¿Qué han aprendido unas ciudades de otras? ¿O cuáles son las cuestiones comunes más interesantes? Pues que la diversificación, como decíamos al principio, es muy importante. Casi todas estas ciudades, sobre todo las de éxito, se basan en 3 o más fuentes para su abastecimiento. Y muchas de ellas, en el caso de Singapur, pues evalúan los riesgos y los costes de cada una de estas fuentes para ver, pues, para ir adaptando el propio suministro. O los sistemas de banqueo de los estados de la cuenca baja del Colorado, que tienen pues, acuciantes problemas en algunas de sus ciudades, como el caso de Las Vegas. Entonces, lo que hacen es guardar cuando no usan. En fin, un poco de flexibilidad en ese sentido también con las fuentes. También es importante, una cosa que también se ha visto que es común en todas estas ciudades, es apostar por soluciones que no sean extremadamente vulnerables al cambio climático. Durante décadas pasadas, este es el caso de Chipre, por ejemplo, pues por motivos políticos y tal, pues se fueron posponiendo proyectos, estaban bastante reticentes a imponer restricciones y al final pues esto funcionó bien en los tiempos húmedos, pero en los tiempos secos hubo catastróficas cortes de agua y problemas de escasez. Entonces se pensó que para estar un poco más independientes de la meteorología y de la climatología, pues podrían apostar por el reuso de aguas residuales o por la desalación, que ahora mismo es una de las mayores fuentes para Chipre.
Una cuestión, no se lee, pero bueno, una cuestión también muy común entre todas ellas y que ya se ha comentado en charlas anteriores es que realmente la tecnología no es uno de los mayores retos. Estas técnicas en su mayoría están maduras ya. Normalmente no es uno de los grandes retos o de los mayores desafíos para estas compañías de servicios, sino que es más bien el implementarlo, el ponerlo en marcha y la resistencia que las diferentes técnicas puedan generar, lo que más problemático normalmente es. ¿Vale? Otra cuestión en común que se ha aprendido de todas estas experiencias es el hecho de que tener las cuentas claras y la economía es esencial. Los costes de producción, dependiendo de las diferentes fuentes, pues van variando, no son siempre fijos, y que en algunos casos, de hecho, las soluciones menos convencionales acaban siendo, en algunos casos, bastante más eficientes en cuanto a costes que otras que están ya más asentadas. Entonces, hay que ir revisando la economía de las soluciones continuamente. Ahí tenéis una gráfica, por ejemplo, esta es del propio informe de lanzamiento, en la que para la región de Oriente Medio y Norte de África, pues se evalúan los costes de producción de las diferentes tecnologías y así un poco pues se puede decidir qué tiene más sentido o qué no. Lo que pasa es que estos análisis pues normalmente sí se hacen, pero que no es algo que esté totalmente extendido, porque al final pues bueno, las agendas políticas, especialmente en esta región, o estas cuestiones pues pesan bastante. Y que aparte que no es fácil cuantificar según qué cosas, porque el tema de los elefantes, pues como es infraestructura, pues sí se puede cuantificar, pero soluciones más, más suaves o estrategias o políticas, pues esto es más difícil de cuantificar. Entonces, pone el tema de la cuantificación económica un poquito más complicado. Nuevamente, pues la comunicación y la colaboración ha sido muy importante en estas ciudades que han salido para adelante con éxito. Han establecido mecanismos más colaborativos, toma de decisiones participativas, cuestiones que hagan que la población vaya entendiendo cada una de las soluciones y vaya aceptándolas. Y, pues como habíamos dicho, cerrar el ciclo e integrar todas las partes es crítico, porque bueno, las compañías de abastecimiento o de saneamiento, que a su vez tienen un ojo en el recurso, normalmente son más eficientes y van con un frente común para la toma de decisiones y para entender el sistema en su conjunto. Y bueno, también, integrar significa también pues reflejar estos cambios de paradigma en las propias estrategias o en las propias estructuras de las organizaciones de estas compañías de servicio. Este era otro de los mensajes claves que se ha obtenido al analizar todas estas experiencias. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ahí tienen, si quieren consultar, simplemente con googlear Water Scarce Cities, sale el informe, y si no, pues tenemos también un blog que está libremente disponible, que esa es la URL, o si hay alguna duda, pues pueden consultar con nuestro equipo o mediante el email waterscarcecity@worldbank.org. Muchas gracias.